Vamos a hacer el siguiente problema. Ahora este es el SBS, sería el ejemplo 2.4. Por ahí está el... Sería que es 2.5, perdón, 2.5. Bueno, ¿de qué se trata? Dice, considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza como interruptor el TRIAC 2N6072A, que tiene las siguientes características. El voltaje de pico inverso es de 400 volts. El voltaje umbral para dispararlo es de tan solo 1.4 volts. Y la corriente de compuerta que requiere son de 5 miliamperes. El circuito de disparo utiliza como dispositivo de rompimiento el SBS NTE 4993, el cual tiene un voltaje de rompimiento de 8 volts. Acuérdense que esa era una de las diferencias que veíamos en cuanto al SBS y al DIAC, que el voltaje de rompimiento era mucho menor. Bueno, la corriente de rompimiento es de 250 microamperes y una amplitud del pulso de salida de 3.5 volts. Si el circuito se alimenta, dice, a partir de una fuente de 115 volts, 60 Hz, y utiliza un capacitor de poliéster de 1.5 microfaradios a 250 volts, determine 1. Los valores de R1 y R2 para que el sistema opere con un ángulo de conducción de 20 a 160 grados. Luego, ¿a qué valor se debe de ajustar el potenciómetro para conseguir un ángulo de disparo de 30 grados? Dibuje la forma de onda del voltaje de entrada. Todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a llevar a cabo la resolución del problema y vamos a poner los datos que nos interesan. Primeramente, el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente nos dicen que es de 115 volts. Ya no son 127 como los ejemplos anteriores. El voltaje, aquí algo importante, acuérdense que necesitamos BC para obtener el voltaje normalizado, porque estos problemas, ¿verdad? Referentes a los circuitos de disparo que utilizan DIAC y SBS, los vamos a resolver a partir de las gráficas del fabricante de un semiconductor. Entonces necesitamos el voltaje del capacitor. ¿Hasta dónde se va a cargar el capacitor en este circuito? Pues hasta el voltaje de rompimiento del SBS, como veíamos aquí en la gráfica, ¿verdad? El capacitor siempre se carga hasta el voltaje de rompimiento del SBS, que para el semiciclo positivo es de 8 y para el semiciclo negativo es de -8. Bueno, entonces por esa razón el voltaje en el capacitor lo establecemos igual a 8 volts. Si por decir encontráramos un SBS de 7 volts, pues aquí, ¿verdad? Tendríamos 7 volts. Luego la frecuencia de la señal de entrada es de 60 Hz y el capacitor de 1.5 microfaradios. Esto es lo que necesitamos, ¿verdad?, para empezar a calcular los valores de R1 y R2. Este problema va a ser muy semejante al primero que hicimos con DIAC. Bueno, entonces recuerden, necesitamos para empezar las gráficas del fabricante o un semiconductor. Entonces, ustedes ya lo tienen por ahí en el aula ahí, y y hay que recordar que para poder utilizar estas gráficas necesitamos la el voltaje normalizado, ¿verdad? Que está sobre el eje vertical. Bueno, entonces es lo que vamos a hacer. Primeramente vamos a obtener el voltaje normalizado. Acuérdense que para ello utilizamos la ecuación 2.1, que dice que es igual al voltaje al que se carga el capacitor entre el voltaje de la fuente. Sustituyendo los datos serían 8 sobre 115 volts y nos daría, ¿verdad?, un voltaje normalizado de 0.069, es decir, aproximadamente 0.07. Con este voltaje normalizado, ¿verdad?, vamos nosotros a ver cuál gráfica vamos a utilizar. Entonces recuerden, esto, ¿verdad?, sería aproximadamente igual ¿a cuánto? El voltaje normalizado lo podemos establecer, ¿verdad?, porque 0.069 es aproximadamente 0.07. Díganme entonces cuál vamos a utilizar. ¿Serviría la 214A? Pues no, ¿verdad?, porque es muy pequeño el voltaje normalizado. La 214B, 0.07, quedaría por aquí, pero para ello pues mejor utilizamos la 214C, que aquí sí, ¿verdad?, tenemos esto precisamente 0.07. O bueno, aquí incluso, ¿verdad?,
¿Cuál era el voltaje normalizado? 0.069. Aquí ya vamos a aprovechar algo que ya tiene el, una nota ahí, 0.69. Está donde la queremos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo como en los ejemplos anteriores. Voy a utilizar acá PowerPoint para trazar las gráficas. Y me voy a llevar esto para allá, ¿no? Me voy a llevar esta gráfica mediante una captura. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a trazar la línea de cuánto dijimos de 0.069. Ahí está, ¿verdad? Que nos las dan. Como le hemos hecho, ¿verdad? Le hemos cambiado de grosor y le hemos puesto un color que se vea rápidamente. El rojo podría ser. Ahí tenemos. Ya tenemos. Y ahora, ¿qué necesitamos? Fíjense bien. ¿Qué era lo que nos pide el problema? Los valores, dice, de R1 y R2 para que el sistema opere con un ángulo de conducción de cuánto. Ahora la conducción va a ser de 20 grados y de hasta 160 grados. Entonces, pues nos vamos nuevamente a la gráfica para obtener esto. Vamos a trazar otra línea en este caso, ¿verdad? Hacemos esto. Trazamos una línea vertical. Vamos a poner otro color más fuerte que lo podamos ver rápidamente. Ahí está, y ahora nos los llevamos a ¿dónde? El ángulo de conducción de 20, ¿dónde quedaría? Recuerden que la graduación de abajo dice ángulo de conducción, en esa nos vamos es la que vamos a utilizar, perdón. Esto es ángulo de conducción de 20, y ¿qué más? Y el otro, ¿verdad? Lo vamos a poner ¿a dónde? En un ángulo de conducción de 160, nos lo llevamos hasta acá. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos, ahora sí, ¿verdad? Lista la gráfica. Y vamos a ver qué pasa, cuánto sería el valor de la constante de tiempo 1 y la constante de tiempo 2. Acuérdense que la constante de tiempo 1 es la más pequeña. La constante de tiempo 1 es cuando el valor del potenciómetro está ajustado con 0. Y la constante de tiempo 2 es cuando ya tenemos el máximo valor de R2. Bueno, ¿cuánto sería entonces? ¿Para cuánto les gusta? Díganme. ¿Cuál sería la constante de tiempo? Punto 23. ¿Cuánto? Como punto 23 o 25. ¿Sí están de acuerdo todos con eso? Chequen bien, no se vayan a equivocar, miren. Sería como punto 5, ¿no? No sería punto 4. A ver, fíjense bien. Aquí esta constante, esta línea corresponde a la constante de tiempo punto 1. Esta, punto 2. Aquí nos dice que esta, ¿verdad? La flechita indica que es de punto 3. Esta sería de ¿cuánto? De punto 5, punto 7, 1, 1.5. Entonces, para nuestro caso está entre ¿qué? Entre punto 5 y punto 7. ¿Como cuánto les gustaría? La mitad entre estas dos, ¿verdad? Suponemos que sería como punto 6. No, lo que pasa es que no es lineal del todo. ¿Como cuánto sería entonces? Punto 55. Como punto 55 dice su compañero, ¿están de acuerdo? ¿O un poco más? Vamos a suponer que es lineal, la mitad sería punto 6, por aquí está, donde tengo el cursor. Punto 57. Por ahí así, ¿verdad? Como punto 57, punto 58. Entonces, vamos a anotar esto acá en nuestra hoja de cálculo. Punto 55, punto 57, ¿verdad? Vamos a ponerle así. Punto 57 se ve más claro aquí. Ahí tenemos la primera constante de tiempo. Y luego vamos a ver la otra. La otra, dígame, ¿dónde? ¿Cuál sería el valor? ¿Como cuánto consideran ustedes?
Esta línea es de 8.5, esta es la de 10 y esta sería 12.5, esta sería de 15. ¿Como cuánto le calculan por ahí? Dígame, ¿cuánto le calculan? Como 13.5. 13, ¿están de acuerdo los demás? Sería 12. 12. ¿Esta raya de cuánto es? Esta curva, perdón. 12.5. Esta curva es la de 12.5, casi está llegando a 12.5, posiblemente sea 12.4, en fin. Si en el examen llegara a venir un problema de esto, pues puede ser que haya variación, ¿verdad? Entre ustedes, quizás 1, 2 décimas. Quizás algunos ven 2.5, otros vean 2.3, 2.4, 2.6, no hay problema. Pero si ya por decir se pasan a 13 o a 15, pues ya es demasiado, ¿eh? Entonces ahorita la vamos a dejar en 12.4. Depende de cómo anden el pulso. 12.4, ¿verdad? Aquí yo le puse otro. Es que lo que pasa que luego voy haciendo otros problemas sobre esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le modifico el rango aquí? Que no fuera de 20 a 160, que fuera de 15 a 165, pues ya cambia todo, ¿eh? Y no recuerdo cuál fue el último que hice, por eso es que ven esa variación. Pero en este caso vamos a considerar que es de 12.4 de acuerdo a esta gráfica que tengo aquí. Y es la que me voy a llevar para que ustedes la tengan ahí en sus apuntes, en sus problemas resueltos ahí en el aula virtual. Entonces aquí la vamos a pegar. Para que coincida, ¿verdad? Esto que estamos haciendo con los valores que estamos obteniendo ahí. Ahí quedó, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Pues ya tenemos las constantes T1 y la constante T2, entonces vamos a aplicar las fórmulas 2.2 y 2.3 para obtener las resistencias R1 y R2. Entonces se aplica la fórmula, dice, para calcular R1 y R2. Ya tenemos aquí la fórmula para calcular R1. Recuerden, R1 siempre se va a calcular con la menor constante de tiempo. Entonces me quedaría 0.57 entre 2 por 60 por 1.5 microfaradios. Resulta, ¿verdad?, que el valor de R1 es igual a 3.167 kiloohms. Ahí lo tenemos, simplemente aplicando la fórmula. Y acá, ¿verdad?, para obtener para obtener el valor de R2, igual sustituimos acá. Estamos previamente haber obtenido R1 y resulta, ¿verdad?, que R2 es igual a 65.72 kiloohms. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿Por qué resultó que ahora nos salió un potenciómetro más chico que cuando estábamos trabajando con el DIAC? ¿Por qué sería? ¿Alguien que me explique eso? Sería por el ¿No tienen voltaje, idea? ¿no? Pues es El por el voltaje. A ver, ¿cuál que es de voltaje? 8 volt. Sí. El de rompimiento. No tanto eso. A ver, dígame qué otra cosa podría ser. ¿Qué otra cosa podría ser? No sé si recuerdan cuál era el capacitor que utilizamos para el circuito de disparo con DIAC. ¿De cuánto era el valor? Pues era el valor de 0.1. ¿Sí? 0.15. Y acá no. El capacitor es de 1.5. O sea, aumentó el capacitor. Si aumenta el valor del capacitor,
resistencia disminuye. Y viceversa, ¿verdad? Si disminuye el capacitor, el valor del capacitor, la resistencia aumenta. A eso se debe. Bueno, vamos con el segundo inciso. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de hacer. Pregunto, ¿no hay dudas? ¿Cómo calcular R1 y R2 a partir de las curvas del fabricante de un semiconductor? No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver el segundo, lo segundo que nos piden. Dice, ¿a qué valor se debe ajustar el potenciómetro para conseguir un ángulo de disparo de 30 grados? A ver, dígame, esto es parecido al problema que hicimos ayer con el DIAC. ¿A cuánto se debe de ajustar el potenciómetro para tener un ángulo de disparo de 30? Ya vimos que con un ángulo de disparo de 20 únicamente está R1. Pero si ya le empiezo a mover al potenciómetro y hago que tenga resistencia, se va a ver más retardado la carga del capacitor y va a haber un mayor ángulo de retardo. Pues para ello, otra vez, ¿verdad? Vamos a utilizar estas tablas de un semiconductor. Vamos a quitar esta. A ver, Control Z. Nos piden, ¿qué nos piden? Dice, a ver, dígame, ¿qué nos piden? ¿A qué valor debe ajustarse el potenciómetro para conseguir un ángulo de disparo? O sea, alfa, el ángulo de disparo es el ángulo de retraso. Vean acá, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ajustar, ¿verdad? Esta línea para tener un ángulo de disparo de 30, que sería más o menos ahí. ¿Ok? Ya que nosotros ajustamos esta línea para tener un ángulo de disparo de 30, ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacar, como le hemos hecho, la constante de tiempo. ¿Cuál sería la constante? Aquí más o menos, ¿cuánto sería? Dígame, por favor, ¿cuál sería el valor de la constante de tiempo para obtener un ángulo de disparo? ¿Cuánto? 85. Punto 8. 8, profe. Punto 85. Ok, miren, de 7 a 1, ¿cuántas unidades hay de diferencia? Pues son 2,5, ¿verdad? La mitad de 2,5 sería 1.25. O sea que en la mera mitad tendríamos 1.5 más 7, 8.25. Sí, sería más o menos como 0.8, por ahí así. Si entre punto y 7 y 1 decíamos que había, perdón, 0. No, estoy mal, ¿verdad? A ver, dígame. Entre de punto 7 a 1 hay 3 décimas. Entonces la mitad de 3 décimas es 1.5. Es punto 15, perdón. Si a punto 7 le sumo punto 15 me daría punto 85, que sería la mitad. ¿Está la mitad o no está la mitad? No, profe, sería como 8, ¿no? No. Como punto 8, ¿verdad? Vamos a considerar que la constante de tiempo en este caso es de punto 8. Entonces me la voy a llevar esta para acá. Y la quitamos aquí. Vamos a quitar esta y ponemos esta. Muy bien, ahí la tenemos. Bueno, dice, para determinar este valor utilizamos nuevamente la gráfica 214C y el valor del voltaje normalizado que ya teníamos. Y resulta esto, De la gráfica dice, se observa que el valor de la constante de tiempo es 0.8. Aquí sí coincidió, ¿verdad? Bueno, entonces ya que tenemos la constante de tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que queremos despejar de aquí? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál es el valor del potenciómetro? Y el valor del potenciómetro corresponde a la resistencia R2. Nosotros aquí hace un rato, ¿verdad? Vimos que el valor de la resistencia R2 era este. Pues ahora hay que despejar de aquí el valor de R2. Al despejar el valor de R2, ¿cómo nos quedaría?
Pues ya lo tenemos, ¿verdad? No, perdón, no había que despejarlo, ya está directo, ya está, no hay que hacer nada, simplemente sustituir ahí. Para una constante de tiempo de 0.8 tendríamos entonces que el valor del capacitor sería de 1.278 kilos. Ese sería el valor al que habríamos que de ajustar el potenciómetro para que finalmente se consiguiera un ángulo de disparo de 30. Pueden ver que a medida de que se va incrementando la resistencia de R2, pues se va haciendo más grande la constante de tiempo. Eso quiere decir que el capacitor se va cargando cada vez más lentamente. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Con lo que llevamos? No, profe. Vamos a suponer que nosotros, en vez del ángulo de 30, nos hubieran dicho encuentre el valor del potenciómetro para un ángulo de disparo de 90 grados. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues esta línea la vamos a colocar aquí exactamente en 90. Y tendríamos que calcular la constante de tiempo. Ahora está entre 5 y 7. Sería más o menos de cuánto, de 6 y tanto. Y ya con esa constante de tiempo otra vez encontramos el valor de R2. Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar el valor de R2 moviéndonos a lo largo de la gráfica para el ángulo de disparo o bien para el ángulo de conducción, ¿verdad? Porque nos pueden preguntar también algo contrario. ¿Cuál sería el ajuste del potenciómetro para que el TRIAC condujera a 120 grados? Pues lo tendría que poner aquí, ¿verdad? Si se dispara el TRIAC aquí va a conducir todo esto desde 120 hasta 0. ¿Ok? Entonces hay que ver qué nos piden, qué nos preguntan y en base a eso movernos aquí en la gráfica. Bueno, vamos a continuar entonces. El tercer punto nos pedían las formas de onda del voltaje de salida, ¿verdad? Que dibujaran la forma de onda del voltaje de salida. ¿Cuál sería la forma de onda del voltaje de salida? Pues sería este de aquí, ¿verdad? Que tenemos aquí. Este de aquí sería la forma de onda del voltaje de salida. ¿Qué otra cosa nos piden? Forma de onda del voltaje en el capacitor, pues aquí está, ¿verdad? Otra vez el voltaje del capacitor se carga en el semiciclo positivo y llega al voltaje de rompimiento, pero también se carga en el semiciclo negativo y llega al voltaje de rompimiento inverso. En el apartado 5 nos pedían la forma de onda del pulso producido por el interruptor, el SBS. Y este pulso, ¿verdad?, debe de coincidir exactamente donde se hace igual el voltaje en el capacitor con el voltaje de rompimiento, tanto para el ciclo positivo como para el semiciclo negativo. La forma de onda del voltaje de salida para un ángulo de 30 grados. Aquí sí ya nos dicen a dónde debemos de empezar a dibujarlo, ¿eh? No sé si tengan duda con esto, ¿eh? Fíjense bien aquí, 30 grados. Pues sería algo como esto. De aquí acá a la cresta hay 90. Y si dividimos este segmento de aquí a acá en 3 partes iguales, pues cada parte me va a quedar de 30, que es aproximadamente igual. Esta sería la forma de onda del voltaje de salida cuando el TRIAC se dispara a 30 grados. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bueno, ¿qué nos preguntaban en el apartado en el último? ¿De qué tipo de sistema se trata? Dígame qué tipo de sistema tenemos aquí. ¿Es un rectificador o no? Pues no es rectificador, ¿verdad? Porque no se está convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. Únicamente, ¿verdad?, estamos variando la magnitud del voltaje de alterna. A la salida, lo que ve la carga siempre va a ser, en este caso, para este tipo de circuitos, un voltaje DCA, un voltaje alterno.
Bueno, ¿dudas? No, profe. Una. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces vamos a continuar con los demás temas. Vamos a ver ahora otro dispositivo de rompimiento. Acuérdense, ya vimos dos, el DIAC y el SBS. Vienen siendo muy similares por el hecho de que conducen en las dos direcciones. Son dispositivos bidireccionales, tanto el DIAC como el SBS. Sin embargo, hay otro, ¿verdad? Otro dispositivo de rompimiento que se utiliza para hacer sobre todo osciladores, y este se conoce como transistor unijuntura o transistor monounión. Por sus siglas en inglés se conoce como UJT. Bueno, el UJT dice es un dispositivo de 3 terminales denominadas base 1, base 2 y emisor. Entonces aquí pueden ver el símbolo del UJT, base 2, base 1 y el emisor. Esquemáticamente lo podemos representar de esta manera, como una barra de silicio, de material semiconductor tipo N, y aparte otro material tipo P. Sobre el material tipo P va a estar el emisor, y en cada uno de los extremos de la barra tipo M vamos a tener la base 1 y la base 2. De manera esquemática, ¿verdad? El circuito equivalente de este dispositivo se puede representar de la manera siguiente. Tenemos entonces aquí un diodo, ¿sí? ¿Por qué un diodo? Porque acuérdense que el diodo se forma por dos materiales, uno P y uno N, sería esta parte. Pero aparte, ¿verdad? Esta barra de material tipo N, pues como es una barra, ¿verdad? Esa barra va a tener una cierta resistencia. Esa resistencia nos va a servir para el análisis de este tipo de dispositivo. La resistencia total que hay entre la base 1 y la base 2 se le llama RBB, que se conoce como resistencia interbase, o sea, entre las bases. Pero del punto de unión acá en el cátodo del emisor, ¿verdad?, hacia la base B2 y hacia la base B1 se puede dividir la resistencia total de la barra de esta manera. De aquí para la base B2 tendríamos RB2 y de aquí para la base B1 tendríamos RB1. Por esa razón, ¿verdad?, la resistencia interbase RBB es igual a la suma en serie de RB1 más RB2, de aquí hasta acá. Bueno, ¿cómo va a operar este dispositivo? Este dispositivo, al igual que el DIAC, al igual que el SBS, cuando se llega a un cierto voltaje, ¿se acuerdan que para el DIAC y para el SBS, cuando se llegaba al voltaje de rompimiento, ambos dispositivos se activaban y producían un pulso de corriente? Lo mismo va a pasar aquí, pero este no tiene un voltaje de rompimiento específico. El voltaje, ¿verdad?, va a depender de las condiciones de los elementos externos que tenga conectado el circuito y se le llama voltaje de pico. Entonces dice, cuando el voltaje entre el emisor y la base B1, que lo vamos a denominar así, BEB1, es menor que un cierto valor denominado voltaje de pico, BP, el UJT se mantiene apagado y no puede fluir corriente del emisor a la base B1. O sea, mientras el voltaje aplicado sea menor que el voltaje de pico entre el emisor y la base B1, por aquí no va a circular ninguna corriente. Sin embargo, sí va a circular una pequeña corriente de la base B2 a la base B1 porque esta es una resistencia. Pero esa corriente es muy pequeña. La que nos interesa es esta. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora dice, cuando el voltaje EB1 excede el voltaje de pico, el UJT se dispara o enciende. Cuando esto sucede, el circuito de emisor a la base B1 se convierte prácticamente en un circuito cerrado, un cortocircuito. La resistencia disminuye, es un dispositivo que tiene una resistencia negativa y la corriente comienza a fluir de una terminal, es decir, del emisor a la otra.
esta corriente, ¿verdad?, es precisamente la que se aprovecha para disparar al UJT, como vamos a ver más adelante, al tiristor, como vamos a ver más adelantito. Aquí en esta figura se presenta, ¿verdad?, la curva característica de corriente voltaje para este dispositivo. Dice, en la mayoría de los circuitos con UJT, la ráfaga de corriente del emisor a la base B1 es fugaz, o sea que nada más está presente un breve un breve instante de tiempo, perdón, y posteriormente desaparece. Cuando desaparece, el UJT vuelve a estar nuevamente en su estado original de apagado, o sea, ya no fluye corriente de emisor a la base B1. La curva característica corriente voltaje para este dispositivo, dice, se muestra en la figura. Aquí podemos ver el voltaje que le vamos a aplicar del emisor a la base B1. Con ese voltaje es como vamos a activar a este dispositivo. ¿Cuál es el voltaje que necesitamos aplicarle? Pues está denominado como voltaje de pico. Los UJT no tienen un voltaje de pico específico porque, vuelvo a repetir, depende de las condiciones de los elementos externos que tenga el dispositivo. Pero ¿qué pasa, verdad, si ya está configurado para un determinado voltaje de pico? Cuando el voltaje llega a ese valor entre las terminales de emisor y B1, en ese momento el dispositivo se activa. Produce un pulso grande de corriente. Ese pulso grande de corriente, ¿verdad?, es el que se va a utilizar para activar al tiristor. Cuando esto sucede, que está generando la corriente, entonces ahí se va a tener un voltaje de valle, que va a ser el voltaje entre las terminales del emisor. Y la corriente de valle es la que se va a mantener antes de que se desactive, porque la corriente que va a producir va a ser mayor a la corriente de valle, pero esta es la mínima corriente para mantener el dispositivo en estado activo. Si la corriente baja, entonces ya automáticamente se apaga. Entonces, necesitamos una corriente de pico, necesitamos un voltaje de pico y además una corriente de pico. Pero esa corriente de pico se produce cuando el voltaje entre las terminales de emisor y base 1 alcanza el voltaje de pico. Vamos a ver entonces cómo es que funciona este dispositivo. Dice que existe una resistencia interna entre las terminales, como ya dijimos hace un rato, entre las terminales de la base B2 a la base B1, debido a la barra de material semiconductor tipo N, que oscila entre 5 a 10 kilos. Es lo que vamos a tener de la base B2 a la base B1. Y se designa con las letras RBB o bien RBB minúscula. Ahora, la magnitud de las resistencias RB1 y RB2 no van a ser iguales. Van a depender de un factor de separación intrínseco que se designa con la letra nu, como vamos a ver más adelante. Nos dice que el voltaje total aplicado entre las terminales de la base B2 a la base B1 se divide entre las dos resistencias, ¿verdad? Entre la resistencia RB1 y RB2. Cuando se aplica tensión, dice, a la base, entre las bases B2 y B1, circula una corriente en la barra de silicio tipo N. Les decía que aun cuando acá no se llegue al voltaje de pico, por aquí ya va a estar circulando una pequeña corriente. A ver, imagínense, necesito que para esta unidad tengan su calculadora ahí a la mano. Imagínense que nosotros le metemos, por decir, 10 volts entre la base B2 y la base B1. Y se tiene una resistencia de 10 kilo ohms. ¿Cuál sería la corriente que va a estar circulando por aquí? Pues dividan 10 entre 10 kilo ohms. ¿Cuánto sería? Pues sería, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 3 sería 1 miliampere. Pero esa corriente es muy pequeña, entonces siempre va a estar ahí independientemente, ¿verdad?, de que esté apagado. ¿Cuándo decimos que el dispositivo se enciende? Cuando el voltaje entre el emisor a la base B1 llegue al voltaje de pico, entonces una corriente grande es la que fluye por acá y se suma a la corriente pequeña que ya está fluyendo.
Bueno, entonces dice, cuando se aplica una tensión de la base B2 a la base B1, circula una corriente en la barra de silicio N, entre las dos terminales. Como la barra tiene una resistencia RBB, la corriente interbase, pues sería esto. Fue lo que sacamos ahorita. Si el voltaje aplicado entre la base B2 a la base B1 es de 10 volts y la resistencia interbase es de 10 kilo ohms, la corriente sería de 1 miliampere. Bueno, vamos a ver a continuación qué pasa con esto. Vamos a sacar aquí un divisor de voltaje, por lo que requerimos hacer más adelantito. El voltaje que aparece, dice, a través de la resistencia RB1 está dado por esto. Si me entienden esta parte, aquí se le está aplicando un voltaje. ¿Cómo sacamos el voltaje de acá? Pues aplicamos divisor de voltaje, ¿verdad? El divisor de voltaje o el voltaje en la resistencia RB1 se obtiene de esta manera, aplicando divisor de voltaje. Será igual a ¿quién? Al voltaje entre las bases, multiplicado por ¿quién? Por la resistencia, donde estoy calculando el voltaje, entre la suma de ¿quién? De las dos resistencias, RB1 más RB2. Entonces, por eso es que el voltaje en la resistencia RB1 queda así, como voltaje interbase por RB1 entre RB1 más RB2. Sin embargo, aquí vamos a sacar un parámetro que les mencioné hace un momento, que se llama nu y se conoce como factor de separación intrínseco. El factor de separación intrínseco se define como el cociente de la resistencia RB1 entre la suma de las dos resistencias, RB1 más RB2, que sabemos que se designa también como RBB. Este factor de separación intrínseco lo podemos obtener del datasheet, de la hoja de datos del fabricante, y oscila entre 0.6, 0.7, ¿verdad? Por ahí debe de estar para que sean válidas las ecuaciones que vamos a salir. A ver, no sé si quede claro esto. Vamos a suponer, ¿cuál es el máximo valor que puede tener el máximo valor sería, que puede tener nu, pues sería 1, ¿verdad? Cuando RBB no exista, pero eso no va a ser el caso. ¿Qué pasaría si nu fuera de 0.5? Pues se supone que tanto la resistencia RB1 como la resistencia RB2 son iguales, ¿verdad? Vamos a suponer que este es de 4 kilos y este es de 4 kilos, entonces sería 4 kilos entre 8 kilos, me daría 0.5. Pero no resulta eso, les digo, siempre está por arriba. Eso quiere decir, está arriba de 0.5. Entonces esto quiere decir que por lo general la resistencia RB1 es mayor que la resistencia RB2. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos. No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver qué hay que hacer para disparar al UJT. Dice, para disparar al UJT, el voltaje aplicado entre el emisor y la base B1 debe ser lo suficientemente grande para poder polarizar este diodo. Acuérdense que este es el circuito equivalente del UJT. El voltaje de emisor a la base B1 necesario para lograr esto se da a partir de la siguiente ecuación. Observen por favor. Voltaje entre la base emisora a la base B1. ¿Qué se está haciendo aquí? Pues no es otra cosa más que el voltaje aplicado a una malla va a ser igual al voltaje alrededor de esa malla, ¿sí me entienden? O sea, el voltaje B1 va a ser igual a ¿quién? A la caída de tensión que hay en el diodo más la caída de tensión que hay en la resistencia RB1, que le llamamos BRB1, que fue la que sacamos hace un momento. Entonces, esto puede quedar así. El voltaje aplicado a la malla emisora a la base 1 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en el diodo más el voltaje BRB1. Pero este voltaje, fíjense bien, BRB1 es el que teníamos acá, estamos sustituyendo. Pero ahora vamos a sustituir este factor, este cociente, perdón, RB1 entre la suma de RB1 más RB2, pues será igual a nu. Esta es la ecuación simplificada. Aquí la caída en el diodo, nosotros sabemos que la caída de voltaje en un diodo de silicio es de ¿cuánto? De 0.7. Para un diodo de germanio de 0.3. Aquí lo representan, ¿verdad? Como 0.6. Porque
decimos que es un diodo, ¿verdad? Pero no está funcionando como tal debido a que esto se considera un transistor. Entonces, por esa razón, aquí al inicio hubiéramos pensado que era 0.7, pero no, los fabricantes, ¿verdad? Dicen que esto es igual a 0.6 volts más nu por VB, pero nu por VB, ¿quién es? La caída de voltaje en la resistencia RB1. Entonces esta ecuación la vamos a utilizar aquí para este dispositivo. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? No, Inge. Muy bien, entonces si no hay preguntas la vamos a dejar aquí. Ya mañana continuamos. Vamos a ver cómo funciona el circuito de disparo cuando se utiliza un UJT, pero antes es necesario, ¿verdad?, ver el funcionamiento de un dispositivo que se llama oscilador, que precisamente se implementa con el UJT. Entonces aquí la dejamos y ya nos vemos el día de mañana. Sí.